Un saludo para todos queridos hermanos y hermanas en el Señor que nos siguen a través de las redes sociales del santuario o a las redes sociales personales del Padre Ernesto. Quiero hoy avanzar un poco más en este tema de conocimiento como es la palabra de Dios. Realmente es interesante lo que nosotros podemos ir logrando a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y este conocimiento que nos alimenta el alma y que nos alimenta nuestros corazones debe ser para nosotros, como decíamos en el tema anterior, la gran riqueza de nuestra vida. Y es que nosotros debemos saber que Dios nos habla. Dios siempre habla y sigue hablando a su pueblo. Y cuando Dios habla, debemos saber que lo más interesante es aprender a escuchar a Dios. Y muchas veces la gran pregunta es, ¿cómo nos habla Dios? ¿O cómo sé yo que Dios me habla? ¿O cómo interpretar esa voz de Dios que me habla a través de los acontecimientos? Realmente Dios sigue hablando a su pueblo, aunque muchas veces hay personas que dicen yo no escucho a Dios, pero Dios sigue hablando a su pueblo. Una de las grandes maneras en las que Dios nos habla es a través de la creación. Dios nos habla a través de la creación. Dios nos dio a nosotros la inteligencia, Dios nos dio a nosotros nuestros sentidos, nuestra oportunidad de ver, de escuchar, y a través de los sentidos nosotros podemos escuchar la voz de Dios que nos habla. Un amanecer, un atardecer, la lluvia, la naturaleza, las montañas, el universo, los mares, todo nos habla de Dios. Cuando nosotros contemplamos un paisaje, inmediatamente decimos qué grande es Dios. Y es que Dios nos habla a través y cada uno de las realidades creadas, de la naturaleza misma. Dios nos habla siempre. Pero también nos habla a través de los acontecimientos. A través de los acontecimientos es necesario entender esta realidad. ¿Por qué? Porque en los momentos de alegría Dios nos habla, en los momentos de tristeza Dios nos habla, en los momentos de gozo Dios nos habla, en los momentos de dolor Dios nos habla, en el momento de la salud Dios nos habla y en el momento de la enfermedad Dios nos habla. Entonces, cada uno de los acontecimientos debemos aprovecharlos nosotros precisamente como un interpretar la voz de Dios que nos habla. ¿Qué me quiere decir Dios? Cuando nosotros somos capaces de ver en cada acontecimiento al Dios que nos quiere hablar, podemos nosotros reflexionar, meditar, como dice la Sagrada Escritura, de lo que hacía María. María guardaba y conservaba todas estas cosas en su corazón. Y es precisamente porque escuchaba la voz de Dios. Entonces que nosotros también en cada acontecimiento, sea del momento que fuere, también sepamos escuchar a Dios que nos habla. Y Dios nos habla también a través entonces de la iglesia. ¿Sí? La iglesia es la depositaria de la palabra de Dios. Y en la iglesia nosotros escuchamos la palabra en los sacramentos, escuchamos la palabra en la oración, escuchamos la palabra en los encuentros, y entonces es primero la palabra de Dios. En la liturgia Dios nos habla metodológicamente, de forma incluso de esa iglesia que es madre y maestra. Se nos ha ordenado el año litúrgico en 3 ciclos para que nosotros podamos escuchar durante todo este tiempo de Eucaristías la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Cuando vamos a la misa, cuando vamos a la Eucaristía, es una cita con Dios. No miremos tanto al sacerdote, no miremos tanto al coro, no miremos tanto a la gente que va a la iglesia. No, estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir semana a semana, día a día, en su palabra, en la Eucaristía, porque Dios nos quiere hablar a nosotros en los sacramentos. También a través de la oración. Cuando nosotros vamos a orar, Dios nos habla. Acalla tu corazón, acalla tu mente para poder escuchar a Dios. Dios te habla en el silencio muchas veces. También a través de lo que nos van diciendo nuestros pastores, Dios nos habla. A través del Santo Padre Francisco, a través de los obispos, a través de los sacerdotes, religiosos y religiosas.
Dios nos habla y nos sigue hablando. Por eso, queridos hermanos, escuchemos a Dios que nos habla a través de la palabra escrita, a través de la palabra oral y a través de la creación. Dios nos habla siempre. Queridos hermanos, un gusto este encuentro. Que Dios siga iluminando nuestras conciencias, que ilumine nuestras mentes y que nos ayude cada día a conocer más su palabra.